Nuevamente tenemos acá, ya va a ser un personaje, usted, don Carlos Miranda Rosas, marcó un buen rating en la primera entrevista que hicimos en Facebook Live, tiene bastantes me gusta, eso es importante, ¿no es cierto? Y también a través de la señal de la televisión también hemos recibido buenos comentarios, así que por eso hemos querido traerlo nuevamente, lo vamos a traer nuevamente, ¿ah? ¿Ya? ¿Usted le gusta esto de la televisión? La atmósfera, lo que se vive, lo que se siente. Igual es un poco intimidante, digamos, Ya, el tema de las cámaras y eso es algo que uno no está acostumbrado, digamos. En ya, general uno no tiene, cuando conversa no tiene sentido, no tiene que preocuparse de que lo están grabando, en sí, general. Entonces claro. aquí saber que lo están grabando a veces me genera un poquito de nerviosismo, pero bueno, se me ocurre que con el tiempo irá a ir mejorando ese tema. Ya, tenemos buen director de estudio, usted que le dio buenos consejos ahí. Y en esta oportunidad hemos traído otro camarógrafo para que lo siga ahí. Así que muévase, ¿no? ¿Ah? Bueno, bienvenido, un poquito de humor antes de entrar, ¿no es cierto?, para que se relaje en esta entrevista que iniciamos nuevamente con usted. Para las personas en Catemo, en Yayay y a través de Facebook Live, que luego nos van a ver, él es escritor, ¿no es cierto?, sociólogo y un magíster, me dijo, en historia, ¿no es cierto?, no me Claro, equivoco, y un doctorado también en doctorado en historia también, pero doctorado en ese historia. estamos terminando. Estamos terminando, claro. Eso para que lo conozcan en casa y los que están viendo ya sentaditos, relajados, esta entrevista que comienza en este minuto, ¿ah? Y de eso queremos, como hemos hablado el otro día, hablamos un poquitito más de la parte de sociología. Ahora quiero llevarlo un poco a la parte, la pluma, ¿no? Usted por qué escribió algo, me explicó en la anterior entrevista, pero quiero hablar del libro Sumando Heridas. Este es un libro, el segundo, el tercero, ¿en qué posición está de los No, que escrito? el único libro de cuentos que yo he escrito es ese. Ya, No tengo proyectado, ojalá poder seguir, pero eso ya depende de los tiempos y eso, y sentarse a sí, sí, escribir. sí, claro. Pero ese es el único, lo sacamos hace 2 años y ¿Mm? bueno, hemos tenido buena recepción. Hemos tenido buenos comentarios también, que es lo importante, que la Ya. gente le guste y que se entretenga un rato. Y si hace alguna reflexión, bueno, mucho Claro. mejor todavía. Nosotros lo seguimos en una nota de prensa hace 2 años, parece, Un par de años cuando... en una escuela que lo presentaron a alumnos de básica. Ah, claro. Y ahí marcó bastante interés, pues, sobre todo uno lo ve en niños que son de 12, 11, 10 años. Claro. Después que terminó su charla, su exposición, iban Sí, ahí a tomar autógrafos, sí, con recuerdo su en la libro, escuela 12 a pedirles después. consejos, ¿ah? Claro. Y escuché también ahí el taller que usted les hizo, bastante bueno, bien explicativo y bien claro para los chicos de esa edad. ¿Por qué el nombre, Sumando Heridas? Explíqueme un poquitito, siempre el escritor ahí concentra en un título varias ideas. Bueno, Sumando Heridas es el título de uno de los cuentos. Ya, Y quise llamarle Sumando Heridas al libro que reúne los 11 cuentos, porque ese era el cuento que más impacto marcaba, porque yo cuando escribía, yo lo leía, se lo leía a amigos, a mi familia, y ese cuento generaba una reacción especial. ya. ¿Por Entonces, qué genera esa reacción especial? porque es un cuento, bueno, el título algo sí lo dice, es un cuento muy frustrante, por así decirlo, muestra una realidad muy agobiante, muy triste, si usted quiere. Entonces, es un cuento de sueños frustrados. Ya. Entonces, la metáfora que hago es porque uno de los personajes efectivamente tiene una herida. Ya. Entonces, la metáfora un poco es que la vida parece ser a veces para cierta persona una suma permanente de heridas, de derrota. Entonces, por eso generaba una reacción media fuerte cuando yo lo leía. Entonces, creía que era el título que mejor resumía el conjunto de cuentos que hay. Ya. Motívenos más para que justamente se venda más el libro, o ya agotó la edición. No, a ver, a mí me quedan muy poquitos, a mí me quedan creo que 3. ¿Tres? ¿Ya? 3. Ah, ya. Pero en la editorial no hay, pero deben quedar alrededor de 30 en las librerías. Lo que pasa es que yo lo hice con una editorial de Santiago, Ya. que lo puso en la librería Manantial y en la Feria Chilena el libro. Ya. De igual buenas. Claro, señales pero tienen la desventaja de que al ser de Santiago, obviamente yo en Santiago soy mucho menos conocido,
que acá, que en la zona en la que vivo. Por lo tanto, se vende muy lentamente. Entonces, no sé, pues en estos 2 años en Santiago se deben haber vendido unos poquito más de 100. Y el resto, en cambio, yo acá he vendido muchos más acá. Ya. Carlos, quiero volver nuevamente, que ese día yo te escuché, pero hablarme un poquito más de la metáfora que tú decías, representando esta palabra sumando heridas, porque igual tú ahí estás creando algo. Explícanos un poquito más para que el televidente escuche y a lo mejor te compre los últimos 30 libros que quedan ahí En la banana. en la Sí, banana. son un poquito caros, sí, lo malo en librería, pero No, bueno, pero así, no se preocupe, a los que les gusta leer. Claro, sí, bueno, en general en Chile los libros son caros, aunque como usted dice, los que les gusta leer, vale menos que una botella de whisky un libro. Así que por ahí, así que no es tan grave. Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo cuando escribo trato de reflejar situaciones que reflejen un poco la cotidianidad de las personas, pero tratando de rescatar lo excepcional que a veces ocurre. O sea, las personas muchas veces en su diario vivir, cuando no han nacido, digamos, en las mejores condiciones, muchas veces tienen que enfrentarse a situaciones límite, a situaciones complejas. Ya en esto está la pobreza, ¿no? Está la pobreza, está el maltrato, está el abuso, está el machismo. Falta de oportunidades. Falta de oportunidades. Entonces, yo poco trato de rescatar eso. ¿Cómo? Porque, a ver, muchas veces la literatura abusa del superhéroe, por ponerlo. No, la gente normal y común no es superhéroe porque no tiene ningún don especial. No vuela, no es el más fuerte. Pero sin embargo, a veces las condiciones de vida que tiene lo obligan a desarrollar ciertas habilidades, a enfrentarse a situaciones límite, situaciones complejas. Entonces trato de rescatar un poco eso. Y eso yo lo mezclo, obviamente, con historias que yo he escuchado, con cosas que me han contado, con vivencias personales. Claro. Me inspiro a veces en personajes reales, en historias que yo he escuchado por ahí. ¿Y cuáles son situaciones al límite para ti? Al límite no en el sentido de la adrenalina y eso, sino que esa sensación de que si hoy día no salgo a trabajar, no sé si voy a comer hoy día. Hoy día comí, pero no sé si mañana voy a comer de nuevo. Yo sé que eso no es una cuestión que, según todos los indicadores que tenemos en la actualidad, no es una situación muy común, ¿ya? Pero yo he escuchado muchas historias de esas características, muchas. No, de hecho mucha gente lo vive Claro. en el estrato social. Claro, es probable que ahora se viva menos que hace 30 años atrás, claro. ¿ya? Pero de hecho, algunos de los cuentos, muchas de esas historias a mí me las contaron mis tíos, mis abuelos. Ese cuento efectivamente narra de un par de primos que va a cargar arena al río, y es un trabajo que mi abuelo hacía con su hijo, digamos, ¿ya? Muchas historias de los años 70, principios de los 80, yo he escuchado, por ejemplo, algo que también pongo en uno de los cuentos, que a mi abuelo una vez le pagaron un flete con lenteja. Entonces estuvo comiendo lenteja no sé cuánto tiempo. Entonces también lo pongo en... O sea, y es real. Claro, historia de ese tipo, sí, o sea, sobre todo después del golpe de Estado y hasta poquito después de la crisis del principio de los 80, la crisis económica, ¿cierto? Claro. Yo escuché harta historia, entonces a mí me llamaban la atención. Yo era chico, pero me llamaban mucho la atención las ideas que tenían para sobrevivir. O sea, no sé, pues eso de ir a remate a Santiago a comprar juguetes aquí, a tratar de arreglarlo y venderlo, o de repente, no sé, ir a Santiago a comprar unas pocas productos, qué sé yo, frutos y venderlos al detalle. Cosas que para mí, dadas las condiciones de vida en las que yo tuve, me resultaban muy, claro, muy ¿cómo se dice? Que hablaban muy bien de esas personas, porque hay gente que con muchas menos dificultades se echa a morir, digamos. Y la falta de oportunidades, claro, también está ahí. Por eso supuesto. También se da hasta hoy en día. Sí, claro, eso es algo que yo creo que ha permanecido más en el tiempo, pero efectivamente la falta de oportunidades en todo ámbito, porque no solo falta oportunidad en el plano económico, también tenemos falta de oportunidades, por ejemplo, en el acceso a la entretención. Yo pensaba el otro día, yo tengo 2 hijos, uno de 7 y mi niña de 3. Y si yo quiero hacer algo medianamente entretenido,
distinto de llevarlo a un parque, Ya. yo tengo que ir a Santiago. O sea, ni siquiera a San Felipe. Tengo que ir, a lo mejor ahora hay cine un poquito más cerca, pero si yo quiero llevarlo a un museo o a un parque temático, no sé, como por ejemplo el Museo de Aviación, que está en Cerrillo, o el de Ferrocarriles, en Quinta Normal, tengo que ir a Santiago. ¿Me entiendes? Entonces, hay falta de oportunidades en muchos sentidos. Nosotros, por el solo hecho de ser de una comuna pequeña, que está muy cerca de Santiago, tenemos menos oportunidades de acceso a muchas cosas que gente que está en Santiago. Lo mismo, también falta oportunidades por el solo hecho muchas veces de ser mujer. ¿Me entiendes? Ser mujer, pese a todos los avances que han habido, Claro, limita claro, oportunidades. ha sido un tema también en la lucha de Claro, géneros, que claro. exigen, digamos, más oportunidades las mujeres. Entonces falta oportunidades en el plano de la cultura, del género, obviamente educacional, económico, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión que es más o menos general porque se tienden a concentrar todas las virtudes en un segmento limitado de la población. De la población. Así que sumando heridas, uno de los 11 cuentos, ¿entendés? Son 11 cuentos, Ya. claro. ¿Y qué otros nombres tiene de los cuentos? Bueno, me acuerdo No, todo, uno- pero bueno, el que más también a la gente más le gusta, ¿Le más gusta? comentarios me ha hecho, uno que se llama Batungue, que tiene que ver con otra historia que me contaron, que me contaron que para ir a buscar una camioneta tuvieron que adulterar el boleto del tren, porque no tenían plata para llegar hasta el lugar al que iban. Entonces en esos boletos de cartoncito, esos antiguos, marcaron. Y esa historia me la contó un tío también es real, digamos. Ya. ¿Ya? Bueno, otro que a mí me gusta, que es raro que a uno le gusten los cuentos, y uno que a mí me gusta, que se llama La Reina del Rodeo, que ahí habla tiene que ver más con el tema de la violencia de género, Ya. el abuso, etcétera. Y hay otro que se llama Cachorros, que a mí es el que más me gusta. Una pequeña definición de qué se trata. Es el cuento que más me gusta porque hago como es el único que no tengo un relato lineal. Mezclo planos del relato. Bueno, es la historia básicamente de un niño que tiene que ir a vivir a Santiago con un padre que es alcohólico, que es violento y que finalmente la forma que sale de ahí es más o menos trágica también. De eso trato. No quiero contar el final para que quieran comprar el libro. Comprar el libro, de todas Claro. maneras. Bien, pues ahí hemos hecho un pequeño análisis de este libro, Sumando Heridas, ¿ah? Así se llama. Entonces, como yo pienso que todos están ahí pendientes de cómo tú explicabas cada uno de estos fragmentos del libro. Entonces la venta en la librería Manantial y Feria Chilena del Libro. Feria Chilena del Libro. Claro. Y quedan solamente a lo mejor 30... Yo creo más o menos 30 porque a mí me liquidan a fin de año. Ah, ya. Pero la última liquidación que me hicieron quedaban más o menos Ya. eso, alrededor de Ya, 30. entonces hay que apurarse, ¿ah? Si quieren ahí tener, ahí, ¿no es cierto?, culturizarse, leer un poquitito más. Hay mucha gente, nosotros estuvimos a ver en un concurso literario hace esta semana, haciendo una nota en Catemo, y entrevistamos a jóvenes de 14, 15 años y están muy interesados en la literatura. Le hicimos entrevistas, por lo que nos contaron, parece que se está creando una atmósfera más positiva en que los jóvenes, porque a veces el joven es un poco reacio a leer. Claro, Le cuesta. pero igual siempre hay gente, hay jóvenes que les gusta leer, gusta leer, porque leer de una u otra forma también es un pasatiempo que tiene la virtud de que también nos hace pensar. Entonces, por ese lado puede ser Claro. una buena oportunidad. Carlos, tú fuiste columnista en varios diarios de la zona acá. Tengo el trabajo del Observador. Claro, el trabajo del Observador. El Observador fue más por encargo, digamos. Por un conocido que trabajaba ahí, me dijo, oye, puede hacer unas columnas. En cambio, el trabajo fue por una oferta que le hizo el diario a la universidad en San Felipe, donde yo trabajo, la Universidad Concagua. Ya. Le dijo si por favor los profesores de ahí podían enviar columnas. Y yo cooperé con algunas columnas. Definiendo esa parte de la experiencia, ¿hacia dónde iban dirigidas tus columnas? O sea, la dirección de tu... Bueno, lo que yo trataba en las columnas, sobre todo las del Observador, yo trataba un poco de mostrar las contradicciones que muchas veces hay en las políticas públicas y que perjudican a la gente en el fondo. Por ejemplo, no sé, pues y tenemos un vertedero aquí cerquita donde yo sé de buena fuente que las multitiendas botan cosas nuevas sin usar.
Ya. ¿ya? Entonces yo ahí hacía una reflexión, por ejemplo, de una sociedad que vota en paralelo a una sociedad que tiene niveles de carencia. Carencia, claro. No puede ser una sociedad que está funcionando bien. Claro. Esa es un poco la idea. Ya. Había otro tema, otra reflexión que hacía respecto de lo que cuesta a veces aceptar prácticas democráticas en mayor sentido. O sea, tenemos mucho la cultura de que el jefe manda y que el jefe, lo que dice el jefe hay que hacerlo. Entonces, no sé, si un director de colegio se le ocurre, estoy inventando, digamos, Ya. un director de colegio se le ocurre que los niños tienen que el color del buzo es otro, él lo dijo y punto, y así se hace. Ya. Entonces, y todo eso a raíz de que muchas veces la gente que reclama tiene problemas. Entonces yo trataba de hacer un poquito de reflexiones a partir de... Porque también me daban poquito espacio, me daban 300 caracteres, que es poquito menos de una página. Entonces uno tampoco puede desarrollar mucho claro. el... También a eso Claro, se no. caracteres, ¿no? Tampoco No es... ahí, Sí. ya. Y en el trabajo ahí era un poquito más amplio, Había más no caracteres, recuerdo cuánto ya. eran, pero parece que eran bastante más. Ya. Y ahí desarrollaba temas más políticos, porque la idea era un poco que cada profesor tuviera un sello relacionado con lo que hacía, digamos. Entonces yo ahí hago un poco más sociológico, por ponerle un nombre. Entonces el observador más social, claro, más de reflexiones ya, cotidianas, por y el ponerlo trabajo un poquito lo político. Claro. Ya. Experiencia enriquecedora, buena, igual. Sí, Ya. sí, tiene sus bemoles porque al principio uno parte, digamos, escribiendo, pero de repente se da cuenta que no tiene tantos temas como para desarrollar bien, digamos. Claro. Pero también era entretenido. Yo me acuerdo que de repente me paraba gente y me decía, oye, leí su columna, me gustó, tal día podría hablar de esto, me decía. Te daban ideas. Sí, tenía un vecino Ya. que falleció ya hace unos años atrás, que tenía una verdulería y yo le iba a comprar. Me decía, oiga, este tema yo creo que debería tocar. Ya. Así que por ese lado era bueno. ¿Tocaste algunos temas? Sí, algunos de los temas Ya. que él me sugirió, sí. El tema, me acuerdo en ese tiempo cuando empezaron a construir en los cerros, me acuerdo que él decía que podía ser un problema. Y es un problema ya. Sí, yo creo que también volvemos a lo anterior, o sea, ponemos industria en los terrenos agrícolas y en los cerros ponemos casa, entonces estamos ahí medio raros ahí también Claro. para ordenar la ciudad. Para ordenar la ciudad, claro. Qué bueno, oye, ya que hablaste un poquito de las reflexiones, te lleva a una reflexión con una pregunta. ¿Cómo te defines tú como persona y como político? No sé cuál me respondes primero. A ver, como persona, las personas todas somos multidimensionales. Tenemos más de una cara, más de una faceta. Hay una faceta que nos gusta más, eso también estaba estudiado, hay una faceta que es la que nos gusta mostrar, digamos. Y a veces las personas somos contradictorias también. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que como soy sociólogo, como tengo posgrado en historia, como tengo un trabajo académico, a la gente de repente no entiende que al mismo tiempo me guste Colo-Colo, me gusten las fiestas, porque asumen que uno es una cosa, es un intelectual. Entonces debería ser serio, reírse poco, usar lentes, digamos, pero esos son estereotipos. Entonces yo me defino como persona, en primer lugar, a mí intento ser buena persona dentro de los errores que uno puede cometer, pero trato de ser una persona justa, equilibrada, una persona mesurada también. Trato de no hacer sentir mal a las que están al lado mío, ¿ya? Y también, obviamente, es parte de mis definiciones el quehacer que tengo. O sea, yo soy profesor universitario, me dedico un poco más al trabajo más de lectura, de investigación. Y en base a tu título, a orientar a las personas, pues si al final de cuentas tú... Claro, el hecho de estar siempre con jóvenes inevitablemente lleva a que uno desarrolle un poco esa faceta de estar ahí con los jóvenes, tratar de orientarlos en diversos temas, no desde una perspectiva de que yo sé y ellos no saben, sino desde la perspectiva de que
hay ciertas áreas del conocimiento Claro. que a mí me permiten decirle, mira, esto Claro. yo creo que ha sido... Es como vendría siendo como la física social, ¿no? Bueno, el filósofo que fundó la sociología quería llamarle física social. Ya. Hubo un problema ahí de patente ahí que no pudo hacer, pero esa era su intención. Esa era su intención. Bueno, y en términos políticos ahí es más fácil porque las definiciones están hechas ya, pues, no las tengo aquí. Yo me defino como una persona de izquierda, en el sentido amplio, porque también eso es debatible. Cuando uno va a la literatura, qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, todo eso es debatible. No sé, pues, por ejemplo, ser de izquierda en el siglo XVIII implicaba querer que existiera el libre comercio. Claro. Eso era ser de izquierda. ¿Por qué? Porque los otros se oponían al libre comercio. Ser de izquierda era oponerse al rey. Aquí no tenemos rey y libre comercio tenemos mucho, entonces Claro. eso es debatible. Pero yo me defino como un tipo de izquierda, digamos, en el sentido de que creo en la justicia social, creo en que las personas en el fondo son buenas. Ya, porque mucha gente muchas veces dice, no, todas estas ideas tuyas están mal porque la gente es egoísta, no quiere compartir. Yo creo que en el fondo la gente sí quiere compartir y me lo demuestran 100.000 años de historia. Antes de que existiera la propiedad privada, la gente compartía y no tenía problema en compartir. Claro. Incluso Claro. se donaba o se cambiaba cosas, los trueques. Claro, o existían tipos de distribución de riqueza mediante la ayuda mutua. Por ejemplo, la trilla. Claro. La trilla era en la que todos participaban, o la minga. La minga en el sur. Claro, todos participan, todos se ayudan y se distribuyen los productos del trabajo. Claro. Entonces la propiedad privada, que para nosotros es algo muy común, pero la propiedad privada tiene una historia cortita en la historia de la humanidad. La propiedad privada no debe tener más de 8.000 años. Claro, uno dice, oye, pero eso es harto. Sí, pero los seres humanos llevamos 100.000, tal vez algunos dicen 1.000.000. Entonces, yo creo que la propiedad privada, bueno, esta no es idea mía, esta idea de Rousseau, para que no digan que estoy aquí plagiando. La propiedad privada es la que pervierte al ser humano. Y entonces yo creo que los seres humanos podemos ser solidarios y por eso me defino como una persona de izquierda, digamos. Buenas reflexiones tienes, Carlos, ¿eh? Yo te escucho con mucha atención, pero que ahí nuestros televidentes yo pienso que también van a reflexionar y están reflexionando sobre esto. Te voy a cambiar un poquitito del tema para que reflexionemos también con otro tema que acá en la zona Aconcagua, provincia, bueno, no es tanto la provincia de Aconcagua, pero como estamos viviendo acá, recién antes de entrar en la entrevista yo te dije, te voy a hacer la pregunta, zona de catástrofe agrícola provocada por la sequía. También el gobernador justamente hoy día estuvo acá y él hablaba del título Zona de Emergencia Agrícola por Déficit Hídrico. Claro. ¿Qué te deja a ti? ¿Cómo reflexionamos? ¿Cómo podemos arreglar esto? Algo global del planeta igual. Claro, es un gran problema. Como todo gran problema tiene múltiples aristas. Hay un problema que es del sistema planetario, digamos, el tema del calentamiento global, el cambio climático, que llueva menos, etcétera. Pero también hay agravantes que son creados por nosotros como sociedad. Por ejemplo, claramente el tema de los paltos. O sea, la escasez hídrica no se nota en los cerros porque están verdecitos, ¿entiendes? Sí. Entonces, en la provincia de Petorca, ahora ya Putaendo también tiene problemas similares, los paltos están verdes, ellos sí tienen agua, ¿entiendes? Por lo tanto, no es que el agua se haya evaporado toda, no, el agua la tienen ellos, incluso en algunos casos se la están robando. Sí, o sea, hay muchos reportajes, claro, que demuestran eso. Ahora que las redes sociales, tú con un teléfono... Claro, y les sale más barato pagar la multa. Claro. Les sale más barato pagar la multa que dejar de extraer agua de forma ilegal. Ahí, según tú, tiene mucha culpa que esto no se haya regularizado el código de agua. Que no... Claro, es que no haya regularizado, es que cuando inventaron la ley, claro, inventaron la ley como casi todas las leyes que se inventaron en ese periodo, para favorecer a unos pocos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en algún momento cuando se hace el código de agua y se dice ya, el que quiere inscribe un derecho y después haga lo que quiera con él, se beneficiaron obviamente ciertos grupos, los que sabían, ¿cierto? Endesa, entiendo que es dueño de casi todo el agua en Chile. Pero sin embargo después los intereses se empiezan a entremezclar.
O sea, por ejemplo, en la provincia de Petorca, las personas que tienen el control del agua son gente ligada, por ejemplo, a la democracia cristiana. Sí. ¿Ya? O sea, entonces ya no es solo Pinochet y sus amigos, sino que es gente que fue opositora a Pinochet, que también está entremezclándose con intereses de que esto se mantenga, de que esto no cambie. Y resulta que es re complicado porque el agua, al ser privada, se puede usar como cualquier bien privado. El dueño decide o no decide. Y ahí las comunidades, las personas que tomamos agua y que tomamos en comparativamente a lo que usa la agricultura, tomamos poca, por así decirlo, Sí, sí. no tenemos mucho pito que tocar. Entonces ahí hay un problema que es de fondo. O sea, tenemos calentamiento global, tenemos falta de lluvia, sí, pero también tenemos desregulación completa respecto de la palta, que además es un problema porque es sabido que es subsidiado por el Estado. O sea, no es que ellos pongan el palto y asuman los riesgos, no, el Estado es el que está pagando ahí. Y por otro lado, tenemos un código de aguas que permite que el dueño del agua haga lo que quiera. Agua que generalmente les salió gratis, digamos. No, ¿cierto? de hecho es gratis. Entonces, hay un problema ahí que está agravándose como sociedad y que evidentemente no hay voluntad política para cambiar. De hecho, y con esto quiero referirme no solo a los senadores y diputados, o sea, porque efectivamente tampoco las autoridades de menor rango, por decirlo de alguna manera, están encabezando este problema, porque este no es un problema que tenga que ver con ser de izquierda, de derecha, de centro. El agua nos va a faltar a todos. ¿Ya? Entonces, yo esperaría que si bien el gobernador está presionando, está demandando que esto se solucione, pero uno esperaría que así como llegaron a tomarse el peaje cuando iban a subir la tarifa, claro. también llegaran los diputados, los alcaldes, el gobernador, los core, también llegaran todos a manifestarse para exigir que esta cuestión se cambie. ¿Sí? Ahora, si usted me pregunta a mí, en el marco del actual Congreso, yo soy pesimista, ya porque lamentablemente la llamada oposición está dividida. La derecha, ese es el punto, o sea, yo desde mi perspectiva, yo no espero nada de la derecha, porque yo sé a qué juega. Ellos defienden al empresariado, digan como lo digan. Yo por mi estudio de doctorado estoy leyendo, y créame que es tedioso, pero lo estoy haciendo, los debates parlamentarios. La derecha es bastante coherente. Ellos defienden los intereses del empresariado. ¿Qué significa eso? Que entre la FP y el abuelito que recibe una jubilación chica, la FP. Que entre la ISAPRE y la mujer que la discriminan por estar en edad fértil, la ISAPRE. Pero son coherentes. En cambio, dentro de lo que fue la concertación, tenemos grupos que zigzaguean, sobre todo la democracia cristiana, pero también el Partido por la Democracia, también de repente los socialistas, los radicales que casi nunca se acuerdan de ello, pero también de repente. Y tenemos un ejemplo claro ahora, o sea, ahora se aprobó la reforma tributaria, me estoy yendo un poco el tema, pero todo está entremezclado, con voto de la democracia cristiana fundamentalmente. ¿Y qué significa eso en términos concretos? Que los ricos van a pagar menos impuestos, ¿ya? Y el Estado va a dejar de recibir menos plata. Por lo tanto, hay ciertos programas que ya no se pueden hacer. Entonces, yo por eso soy pesimista en el marco de esta legislatura. ¿Por qué? Porque los actores políticos que están ahí sentados, yo creo que no les interesa cambiar el código de agua. Y a propósito de eso, conversando con el concejal, ¿cierto?, con Miguel Cisterna, cuando fueron al Congreso, me dice que lo recibieron dos senadores, dos senadoras, Yanna Proboste y no recuerdo la otra, ya Sepúlveda parece. La recibieron y ese fue el gran encuentro que hubo por el tema del agua en el Congreso con la gente de Yayay. O sea, tampoco hay una cuestión que estén disponibles para cambiarlo. Entonces, por eso no hay que dejarse engañar. Hay un problema global, hay un problema sistémico, llueve menos, lo tenemos claro, ¿cierto? Pero también tenemos el problema de las paltas y el problema del código de agua, que juntos hacen una cuestión súper compleja.
Vaya, podríamos seguir hablando, pero una hora más, ¿no es cierto? Pero la televisión es así, pues, para que queden ahí nuestros televidentes muy atentos a cuando venga nuevamente, Carlos, que usted va a estar viniendo acá al canal. Queremos agradecerle, pues, el tema lo dejamos ahí, podemos Sí. seguirlo desarrollando en las próximas... Sí, es un tema que da para harto. Yo Da- me emociono, da- sí, cuando hablo ciertas No, no, sí, cosas, pero... yo lo dejé hablar, no lo quise ahí interrumpir porque estaba como Claro. bien apasionado. Claro. Ya, pues le agradezco la visita con este análisis, esta reflexión que ha hecho, primero con los libros y ahora con este tema, la sequía, ¿no es cierto? El agua, el código del agua, Claro. que no cree en esto otro, ¿ah? Pero son buenas reflexiones de un buen profesional, así que le agradezco su Ya, visita acá. al Muchas estudio. gracias a usted por la invitación y esperamos poder seguir viniendo. De todas maneras. Empezamos a despedir esta entrevista del día con el sociólogo Carlos Miranda Rosas. Nosotros queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores. Primero acá a Floristería Marieles, 2 direcciones, O'Higgins 185 y Balmaceda número 19. Flores para toda ocasión. Y también a don Rolando Olmos, el que se encarga de las fotografías de la historia, que quedan ahí, ¿no es cierto?, en estas fotografías como usted ve a mis espaldas, que son patrimonio de la comuna. A ustedes le queremos dar las gracias por la sintonía, a este espacio, este segmento, y que se atento. En cualquier momento viene otra entrevista del día con otro invitado o invitada acá en el canal TV+. Muchas gracias.